Entonces, sí, Perdón. no te preocupes. Sí, pues, vamos a ver ya, creo que el último o penúltimo modelo. Y bueno, esto es un modelo muy parecido a los autómatas celulares. Y de hecho, en muchos artículos van a ver que es un que le dicen autómata celular, pero no es autómata celular. Entonces, bueno, primero que nada, si ya tenemos modelos de autómatas celulares que habíamos visto antes, ¿por qué vamos a usar ahora esta cosa que es parecida, pero no es un autómata celular? Bueno, pues les voy a decir cuándo podemos usar el anterior, los anteriores y cuándo vamos a usar este. Entonces, los autómatas celulares como los de gas en red o no autómata celular, pero los modelos de, ay, ¿cómo se llama? De partículas brownianas activas, los vamos a usar en los siguientes casos. Cuando tenemos pocas células, o bueno, pocos individuos, pocas células o individuos, lo que quieran. Es que pues, también pueden ser animales, ¿no? Cosas. Entonces, cuando tenemos pocas células, vamos a usar esto. Cuando no interactúan tan fuerte, ujú, o cuando vamos a modelar algo similar a la invasión de, de hoja. Ajá. Ahora, ¿qué es esta invasión de hoja? Pues es básicamente lo que pasa durante el desarrollo embrionario. Em, creo que, creo que no sucede tanto en cánceres, más que en ciertas condiciones especiales. Pero básicamente lo que es la migración de hoja es que vamos a tener un epitelio, es decir, células de la piel, que van a estar unidas. Digo, aquí lo estoy haciendo cuadrados por simplicidad, pero en realidad estas hojas no son cuadradas, ¿no? Ni las células son cuadradas. Entonces vamos a tener muchas células que van a estar unidas por, pues, uniones como las que vimos la vez pasada, ¿no? Eh, y aunque están en contacto unas con otras, no se estorban, ajá, porque todas van a estar yendo más o menos al mismo lugar. Entonces todo esto se mueve hacia una sola dirección. Entonces por eso se llama de hoja, porque es como una hoja compuesta de células y toda la hoja se está moviendo. Ajá, no es que unas estén tratando de mover para un lado y así. Entonces, en estos tres casos, nosotros vamos a poder usar estos modelos que ya vimos. Em, pero hay una situación en la cual nosotros, bueno, sí podemos tratar como de forzar el modelo poniéndole ciertos parámetros para que haga eso, pero no funciona tan bien. O sea, yo lo he hecho un par de veces y deja mucho que desear. Em, lo que aquí no funciona es cuando nosotros queremos que las células o las partículas actúen como que son poco elásticas, perdón, y por lo tanto eh, chocan y se estorban unas a otras. Es decir, si yo tengo dos células así y se están moviendo para acá, una en contra de la otra, y lo que nosotros queremos hacer es que se detengan o se queden pegadas porque ya no pueden pasar una a través de la otra, por ejemplo, eso va a ser muy difícil de hacer. Ujú. Les voy a poner un ejemplo para que vean. Si estamos en el LIGCA y nosotros tenemos una red, ajá, y nosotros tenemos aquí células, ujú, y después de la reorientación, nosotros tenemos una célula que va así y otra célula que va así. Entonces, como el transporte es determinista, pues lo único que va a pasar es que esta va a pasar para acá y esta para acá, ¿no? Entonces vamos a tener como que se atraviesa una a otra. Entonces esto está bien para cosas como gases o para cosas como, em, ¿cómo se llama? Como células que no están
muy juntas o que son muy elásticas y entonces como que se pueden hacer placas y pasar una a través de otra, que muchas células pueden hacer eso, pues está bien. Ujú. Sin embargo, la elasticidad de las células no es la misma. Entonces, pues las células más móviles son las que son muy elásticas. Pero si estas son otro tipo de células como de piel o algo, pues no es tan eh, realista que se puedan como hacer flacas y pasar una al lado de la otra. Ujú. Entonces esto no sirve. En el caso de las partículas brownianas activas, pues recuerden que vamos a tener una velocidad eh, cero constante. Ajá, real constante. Ujú. Entonces, todas nuestras células están moviendo a la misma velocidad. A la misma, bueno, no con la misma velocidad, sino con la misma rapidez. Ajá. Es decir, ¿cómo se dice? La magnitud del vector velocidad es el mismo siempre. Ajá. Es algo que no se puede cambiar. Eso para simular que siempre se están moviendo y que no es materia muerta, que se puede quedar quieta, sino es materia activa. Bueno, entonces en este caso, pues lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos aquí células que se quieren mover así, como tienen la magnitud de su velocidad es V0 constante, pues a fuerza se van a tener que como que atravesar una a otra, ¿no? Lo podemos ver otra vez como que se hacen flacas y pasan una a través de otra. Pero les digo, entonces esto no funciona cuando nosotros queremos que sí haya como una colisión, como que se estorban, ¿no? Entonces, en ese caso, sí vamos a tener que usar este modelo que se llama IPS. Ujú. Entonces, este IPS se llama, es IPS porque es Interacting Particle System. ¿Ok? Interacting Particle System, porque justamente lo que hace es pues, modelar partículas que interactúan, ¿no? Igual que los otros, o sea, no es un nombre muy, muy original, pero bueno, no importa. Entonces, para esto vamos a usar lo que vimos la clase pasada acerca del proceso compuesto de Poisson, porque es un proceso compuesto de Poisson, pero en el espacio, ¿no? En el caso bueno, en el proceso de Poisson compuesto que les expliqué la vez pasada, pues no había espacio, ¿no? Nada más había tiempo y mientras el tiempo iba cambiando, pues íbamos a ir agregando variables aleatorias, ¿no? Entonces no hay espacio, solamente algo cambia en el tiempo. Bueno, entonces les digo que este modelo, muchas personas lo confunden con un autómata celular y entonces pues le llaman autómata celular. Va a estar definido igual en una red discreta, igual que los autómatas celulares, ¿cómo se dicen? Clásicos. A cada punto de la red le vamos a asignar un estado al que le voy a llamar eta, ¿no? Eta de R, donde R está en nuestra red, es un punto de la red, ¿no? Bueno, ahora, una de las primeras cosas que diferencia al Interacting Particle System de los autómatas celulares es que recuerden que en los autómatas celulares lo que íbamos a hacer era que íbamos a cambiar en paralelo todos los valores de todos los puntos de la red. Ajá, pero lo íbamos a cambiar uno por uno. Es decir, nosotros teníamos un operador ajá, que iba a cambiar el estado de este como función de las que lo rodean, ¿no? Luego el estado de este con la función de los que lo rodean. Y así, ¿no? Pero íbamos a cambiarlo uno por uno. Ujú. En este caso, la dinámica va a ser un poco diferente porque no vamos a cambiar, o sea, sí, digamos, sí podríamos cambiar puntos singulares, pero en general lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar estados de vecindades completas. Ajá. O sea, no vamos a cambiar uno por uno los estados de la red, sino vamos a estar cambiando el estado de
conjuntos de la red. Ajá. Entonces, por ejemplo, me voy a fijar, es un ejemplo, ¿no? Me voy a fijar en estas dos. Esto ya es un subconjunto de la red, ¿no? Son dos puntos. Ujú. Y a este subconjunto de la red, digamos, en conjunto le voy a llamar nu. Ujú. Entonces, nu va a ser el conjunto de eta, digamos, si esto es R1 y esto es R2, pues de eta R1 y eta R2. Ujú. Y lo que vamos a querer hacer entonces es cambiar esta nu por una nu prima, ujú, que pues, va a estar dada por una eta prima de R1 y una eta prima de R2. Ajá. Bueno, ¿por qué vamos a querer hacer esto? Pues muchos de estos modelos de Interacting Particle Systems están diseñados o pensados para simular el movimiento de, de células o de individuos. Ajá. Entonces, con este ejemplo vamos a pensar en lo siguiente. Em, yo voy a tener aquí un individuo que se va a querer mover hacia esta posición. Ujú, diga, ese sería el caso realista, ¿no? ¿Cómo lo vamos a transferir al modelo? Pues vamos a tener aquí un espacio ocupado por una célula, que vamos a suponer que lo represento por este cuadrito negro. Y ahora, como se va a querer mover, pues voy a reemplazar esto por lo siguiente. Por ahora el cuadrito ocupado a la derecha. Ajá. Entonces, para simular este movimiento, como pueden ver, yo no puedo simplemente cambiar este. Ajá, tengo que cambiar los dos al mismo tiempo. Este estaba ocupado y este estaba vacío, y ahora este debe estar vacío y este debe estar ocupado. Entonces, por eso, en este caso, como estamos tratando de modelar movimiento, vamos a, ¿cómo se dice? A cambiar toda una vecindad, todo el estado de una vecindad y no de un solo punto, uno por uno. Ahora, a partir de este ejemplo, es más o menos obvio por qué nosotros vamos a querer también usar este modelo para cuando las células estorban. Porque pues puede estar el caso que yo les había dicho, que hay aquí dos células muy juntitas que no se van a poder mover, ¿no? Entonces, esto lo puedo modelar a partir de dos puntos de la red que están juntos, ¿no? Le puse esta barrita negra en medio para que se vea que son dos lugares separados. Ajá. Bueno, pues entonces, lo que vamos a hacer es que no va a poder haber cambio de estos dos, ¿no? Vamos a tener que dejarlos con el mismo estado. Ajá. Y esto solo lo podemos hacer otra vez justamente porque me estoy fijando en vecindades completas. Entonces sí me puedo estar fijando en qué pasan en dos lugares distintos y si estos dos lugares distintos se bloquean. Lo cual no podía yo hacer aquí en el LGCA, porque en el LGCA solamente me fijo o solamente puedo cambiar el de uno. Ajá. No puedo afectar el de las dos, el estado de los dos al mismo tiempo. Ujú. Igual aquí tengo que mover las dos células al mismo tiempo. No puedo decir estas dos al mismo tiempo no se mueven. Ujú. Bueno, entonces esa es la razón. Ajá, nosotros podemos implementar, podemos fijarnos toda una región eh, hacia donde se pueden mover las células y descartar aquellas regiones donde no puede haber movimiento ni de un lado ni del otro. Bueno, ahora, la dinámica tiene otra diferencia. Ajá. Y la otra diferencia es que lo mismo que les decía antes, ¿no? En los autómatas celulares, en todos, y también en las partículas brownianas activas, íbamos a estar
haciendo la actualización de los estados del modelo, ajá, en cada paso del tiempo al mismo tiempo todas, ¿no? Entonces íbamos a reemplazar todas las velocidades, íbamos a moverlas todas al mismo tiempo en el LGCA y en partículas brownianas activas íbamos a cambiar la velocidad y las íbamos a mover, ajá, todo al mismo tiempo. En este caso no va a ser todo al mismo tiempo. Ajá. Entonces, lo que en este modelo va a ser un modelo asíncrono. A diferencia de los demás. Los otros eran síncronos porque al mismo tiempo se cambiaba todo. Este es asíncrono, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder hacerlo síncrono? Pues justamente por esta razón. Ajá. Como ahora tomamos todos estos subconjuntos de puntos de la red, entonces si nosotros quisiéramos cambiar todos los subconjuntos de los puntos de la red al mismo tiempo, iban a haber traslapes. Ajá. Entonces, si yo quiero cambiar este y luego este, pues iba a cambiar yo 2 veces este, ¿no? Entonces, como que íbamos a estar cambiando como ciertos puntos al mismo tiempo 2 veces antes que otros, ¿no? Es decir, si yo tengo esta vecindad, que es la que voy a estar cambiando, y yo empiezo por aquí, entonces este punto lo cambiaría una vez y este una vez. Luego me tomaría este lo cambiaría una vez, pero ya había cambiado 2 veces, ¿no? Y este una vez. Luego me voy para acá, cambiaría este una vez más, entonces serían 2 veces y este uno, ¿no? Entonces, todos estos irían cambiando 2 veces, excepto este, hasta que yo llegara acá. Entonces eso, o sea, tendríamos cosas que no estarían cambiando y otras que sí, entonces eso no funciona. Bueno, entonces el hecho de que sea síncrono quiere decir que me voy a tomar uno de ellos y lo voy a cambiar. Ujú. Luego me voy a tomar otro y lo voy a cambiar. Ajá. Y cada vez que cambie uno, va a pasar cierto tiempo. No va a ser como en el otro que una vez que cambio todo, sí aumenta un paso de tiempo, no. Aquí va a aumentar cierto tiempo cada vez que yo hago un cambio en algún lugar de la red. Ujú. Eso me lleva a la tercera cambio importante respecto a los autómatas celulares y es el tiempo. Ujú. Los autómatas celulares cambiaban en tiempo discreto. Ajá. Y nosotros después podíamos definir cuánto, o sea, una constante de cuánto tiempo iba a pasar en uno de un tiempo a otro, al que llamamos rescalamiento, y ya podíamos asignarle un tiempo, digamos, continuo, pero de todas formas, todo se va haciendo en tiempos discretos, en saltitos de tiempo de cierta longitud. En este caso, el tiempo es completamente continuo. Es decir, cuando yo ya vea la simulación, va a haber actualizaciones que van a pasar más tiempo y que va a pasar más tiempo y otras que va a pasar menos tiempo. Entonces, esas son las tres diferencias que hacen que un IPS no sea un autómata celular. La dinámica, cambio de vecindades completas, asincronía y el tiempo continuo. Ok, entonces ahora sí les voy a explicar, digamos, cuál es la idea y cómo se relaciona esto con los procesos de Poisson compuestos. Entonces, en estos modelos son muchísimo más complicados que un proceso de Poisson normal, porque un proceso de Poisson normal, compuesto normal, lo único que vamos a hacer es ir generando números aleatorios con cierta distribución y asignándolos a los tiempos que me diga el proceso de Poisson subyacente. En este caso, vamos a tener también un proceso de Poisson subyacente que nos vaya a dar el tiempo continuo en el cual pasan estas actualizaciones. Pero a la vez va a ser un poco más complicado porque podemos tener varios procesos. Ajá. Vamos a poder tener varias interacciones o varias cosas que pueden pasar. Entonces vamos a considerar varios
procesos al mismo tiempo. ¿Cuáles pueden ser estos procesos? Bueno, pues puede haber reproducción, puede haber muerte de células, puede haber movimiento de células, eh, puede haber cambios en las características de la célula, o sea, algo que se llama cambios fenotípicos. ¿Qué más? Puede haber muchas cosas, ajá. O sea, pueden ustedes pensar que dependiendo del problema biológico que ustedes quieran simular, pues pueden pasar muchas cosas. Ajá. O sea, pueden haber diferentes actualizaciones que deban pasar aquí. Ajá. Cambiar de color un cuadrito, eh, poner cuadritos adyacentes de otro color para la reproducción, quitar cuadritos de colores como muerte o moverlos como lo vimos aquí, ¿no? Puede haber otras cosas, pero ahorita no se me viene a la mente. Entonces, ¿cómo le hacemos para, primero, decidir qué va a pasar de todos esos procesos? Y segundo, decidir cuánto tiempo va a pasar en el tiempo continuo cuando pase eso. Bueno, pues matemáticamente es bastante complicado. O sea, si yo lo quisiera eh, explicar de una forma matemáticamente rigurosa, necesitaría como 3 PDFs de varias páginas, pero pues esa no es la idea, ¿no? La idea es que ustedes entiendan cómo simular esto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que para cada proceso le voy a asignar ¿cómo se llama esto? Una, una tasa de reacción. Ajá, una tasa de reacción. Y a esa tasa de reacción le voy a llamar C, tau, Z. Ajá. Entonces esto quiere decir que esta es la tasa con la que va a pasar eh, la reacción T. La reacción T que va a cambiar a la vecindad nu por una vecindad nu'. ¿Por qué? Porque puede ser que haya diferentes tipos de velocidad de reacción. En este ejemplo, pues puede haber una tasa de reacción para cambiar, para que la célula se mueva, pero si estoy tomando ¿cómo se dice? Esta configuración de aquí, entonces la tasa de reacción debería ser 0, porque no puedo cambiar esto a nada, a ninguna otra configuración, porque se están estorbando, ¿no? Entonces no se pueden mover. ¿Okay? Entonces la tasa de reacción depende de qué es lo que está pasando en su índice T y además qué es lo que quiero cambiar. Ahora esta tasa de reacción puede no ser muy entendible. Al final va a ser fácil de entender, pero lo pueden pensar como la rapidez con la que algo va a tomar, digamos, como una probabilidad, pero que no está normalizada. Así es lo más fácil. Esto es una probabilidad que no está normalizada. Entonces, si CT NUNU es un número muy grande, entonces es algo que puede pasar muy fácilmente. Si CT NUNU' es algo muy pequeño, muy cercano a 0, entonces eso quiere decir que casi no pasa. Y esto tiene que ser un número positivo. Bueno, no 0. Entonces, ok, este es un número no negativo. Bueno, entonces eso es lo que nosotros como modeladores tenemos que agregarle al modelo. Nosotros tenemos que decidir por experimentos o por alguna teoría que nosotros tengamos cuáles van a ser estos valores de las tasas de reacción. Después, lo que voy a hacer es que voy a calcular como un factor de normalización para estas cosas. Entonces, para
poder tener un factor de normalización, pues voy a sumar. Ajá. Voy a sumar las Cs. Bueno, voy a definir una C que va a ser la suma para todas las T's y luego por todas las nu primas. Ajá. Entonces, esto es la CT nu prima. Ajá. Entonces, esto les digo es como un factor de normalización porque nos va a decir pues cuál es toda la suma de estas tasas de reacción. Para todas las posibles eventos que puedan pasar, reacciones que puedan pasar, pero también para todos los posibles cambios que puedan haber en mi vecindad. Bueno, también lo que voy a necesitar es calcular, voy a calcular el número de posibles vecindades afectadas. ¿Ok? Esto es un número que voy a representar como por esto. Entonces, las rayitas son simplemente para decir que es la cardinalidad, ¿no?, de un conjunto y el NT0 es este conjunto. No importa en realidad quiénes son los elementos, solo nos importa el número. Entonces, para que sea un poco más entendible, vamos a contar cuántas vecindades posibles hay en el ejemplo que les puse. Entonces, en este modelo de moverse a la derecha, ¿cuántas vecindades posibles habría? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿no? Entonces, todos los grupitos de 2 puntos adyacentes los voy a contar. Ajá. Entonces, la cara final son 17 agrupaciones diferentes de 2 puntos y entonces lo calculo. Obviamente, depende del número de cuál sea su vecindad que van a tomar, ¿no? Si tienen vecindades de un solo punto, que sería pues, prácticamente como un autómata celular, entonces pues sería igual al número de puntos de la red, ¿no? Si tuvieran algo más complicado, como así, pues habría tal vez más combinaciones o menos combinaciones, dependiendo de la forma, ¿no? Y así. Entonces vamos a calcular ese número. Después voy a calcular el siguiente número. Ahí. Voy a calcular el número lambda igual a C por NT0. Ajá. Entonces esta lambda tiene justamente ese símbolo por una razón. Hay algo que tiene un parámetro lambda por ahí. Y después de eso, déjenme ver qué más necesito porque ya no me acuerdo. Creo que nada. Creo que no. Creo que ya no necesito nada. Déjenme checar mis notas. Ajá. No, ya no necesito nada. Bueno, entonces ahora sí, digamos, el algoritmo de mi modelo va a ser el siguiente. Lo primero que voy a hacer es que, bueno, inicio con una condición inicial, ¿no? Eso pasa con todos los modelos dinámicos. Necesito empezar con algo, ¿no? Entonces, inicializo mi red, le asigno valores iniciales a cada punto de la red y ya, ¿no? Eso es igual que en los autómatas celulares. Entonces, ni siquiera lo voy a escribir porque, pues, da igual. Es lo mismo. Ahora, voy a calcular 1 entre NT0. Y esto va a ser una probabilidad de, ¿cómo se dice? Probabilidad de selección. De selección. Ajá. Ahora, pues si n de t0 es el número de todos los posibles
nos dice vecindades que se pueden cambiar. Ustedes díganme qué es P selección, que es solamente uno entre nt0. Aquí lo escribo. A ver si están poniendo atención. ¿No? Ayudantes de probabilidad. ¿No? A ver, Raúl, dime qué es. Ay, no, profe, espere. Bueno, a ver. Mira, nt0 es el número de posibles vecindades que puedo escoger, de estas combinaciones de lugares en la red. Y ahora tengo que calcular 1 entre nt0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ya te dijo ahí Enrique. Te saludo, Enrique. Sí, justo lo acabo de poner. Sí. Entonces, pues es elegir, bueno, es la probabilidad uniforme de elegir cualquier vecindad para actualizarla, ¿no? Ujú. Bueno, después, de acuerdo a esta probabilidad, pues elijo una vecindad de forma aleatoria, ¿no? Pues básicamente, pues es elegir enlazar un punto, bueno, una colección de puntos que tenga esa vecindad. Y ya, eso es todo. Después, lo que tenemos que hacer es ver si hay transiciones permitidas. Entonces voy a ver si en esa vecindad o si la vecindad permite actualizaciones. ¿Qué quiere decir que permita actualizaciones? No vamos a tomar en cuenta o no vamos a hacer transiciones en aquellos puntos en donde no pueda cambiar, en donde no podamos cambiar el punto. Es decir, si yo elijo al azar una vecindad y en este modelo de aquí de movimiento hacia la derecha, yo tengo yo tengo estos estados, los dos están ocupados. Si yo quiero mover esta a la derecha, ahí no puede haber transiciones a un estado nuevo, ¿no? Como les dije aquí, como se están estorbando y eso es lo que estoy modelando, entonces la única opción para esta vecindad es quedarse igual. En ese caso, vamos a decir que la transición no hay transiciones permitidas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que solamente hay una transición cuando cambia algo. Y en este caso no puede cambiar, es como si no hubiéramos hecho nada. Y el problema es que si nosotros tomamos en cuenta transiciones no permitidas, o sea, si tomamos en cuenta actualizaciones de transiciones no, con lugares donde solamente tienen transiciones no permitidas, entonces el algoritmo se puede hacer muy lento. Imagínate que tienen un montón de lugares donde queremos actualizar, pero no se puede, pero sí vamos a aumentar el tiempo cada vez. Entonces va a pasar muchísimo tiempo en nuestra simulación donde no está pasando nada. Entonces, pues eso no es útil. De hecho, es bastante malo para nosotros. Entonces, vamos a ver si la vecindad permite actualizaciones. Ahora, si no, pues regresamos a 2. Entonces elijo una vecindad, otra vecindad distinta, con distribución uniforme, ¿no? Y ahora sí, pues pasamos al 4, al punto 4. Entonces, si yo elijo un lugar y esto sí puede tener actualizaciones permitidas, pues bueno, pasamos al 4. Ahora para el 4, ahora sí tengo que calcular cuál es la que va a pasar, cuál de todas las transiciones posibles va a pasar. Entonces yo voy a calcular
un vector de probabilidad que va a estar dado por Ct v, bueno, nu1 entre C. Ct nu1 entre C, nu2, perdón. Y así bla, bla. Ajá. Entonces aquí, en las primeras entradas de todo el vector de probabilidad, son las probabilidades de que pase la transición T para cambiar el estado nu a nu1, nu2, nu3. Ajá. En este caso, nu es diferente de todas las nuis. Ajá. No puede ser igual porque entonces estaríamos considerando una transición prohibida. Ajá. Pero al final, sí vamos a considerar que tal vez no puede, que tal vez hay una frustración del sistema. Entonces, el último de todas las transiciones, perdón, de todas las probabilidades de nuestro vector de probabilidad va a ser 1 menos la suma de todos los CTs 1. Y, ajá. Entonces, digamos, lo que no podemos hacer es nosotros elegir un punto y disque actualizarlo cuando no había ninguna opción más que dejarlo igual. Eso lo vamos a abordar por el 3. Ajá. Pero lo que sí puede pasar es que nosotros elijamos ciertos puntos donde sí puede haber actualizaciones a otro estado, pero no lo cambiemos. Pues siempre vamos a decir que como esta probabilidad tiene, la probabilidad de todas las opciones tienen que dar 1, entonces siempre va a haber una probabilidad de que no pase nada. Ajá. Pero sí podría pasar algo ahí desde el principio. Eh, bueno, y ahora, esto es un vector, ¿verdad? Entonces, ahora, de acuerdo al vector P, pues vamos a actualizar el estado de mi vecindad, de la vecindad elegida. Ajá. Entonces, nosotros usamos este vector de probabilidad digamos, si tenemos un valor menor al primero, o sea, si generamos un número aleatorio uniforme y tenemos un valor menor a la primera entrada, pues entonces vamos a cambiar a nu por nu1. Si ese número fue mayor a este, pero mayor a este, no, a ver, mayor a este, pero menor a este, entonces elegimos esta transición y cambiamos nu por nu2. Y así, ¿no? Al final, si es mayor que todo lo demás, pero obviamente menor a 1, pues lo dejamos igual. Y ya. Bueno, ok, entonces con eso actualizamos. Ajá. Y ahora, digamos, si eso fuera todo, pues sí sería como un autómata celular más o menos, porque estaríamos actualizando por cachitos diferentes partes de la red, ¿no? Pero ahora el punto es que los procesos no están pasando al mismo tiempo. Ajá, entonces tenemos que ver cuándo es que están pasando. Y entonces recordamos ahora que les dije que este modelo iba a ser un proceso de Poisson compuesto, pero en el espacio. Entonces, como les dije, en el proceso de Poisson compuesto debe haber un proceso de Poisson subyacente, normal, ¿no? Que nos vaya a decir en qué momentos vamos a ir cambiando nuestras variables aleatorias. Ok, entonces lo que vamos a hacer como último paso es aumentar el tiempo de acuerdo a, eh, a un tiempo distribuido exponencial con parámetro lambda. Entonces, aquí lambda, recuerden, esto es C, y C era la suma de todas las transiciones posibles, multiplicando por el número de actualizaciones que podríamos hacer en el espacio.
¿no? Y bueno, ya después de esto, pues vamos a repetir todo, ¿no? O sea, repetir el paso 1 y así, cuantas veces nosotros queramos. Entonces pueden ver, primero que nada, este es el proceso de paso, porque los tiempos en los que va aumentando el tiempo, o bueno, en los que vamos actualizando, son exponenciales, independientes y con un parámetro. Y en cada uno de esos eventos vamos a cambiar el estado de nuestra red, o no, pero bueno. Ah, por cierto, si nosotros llegamos al paso 4 y resulta que elegimos esto donde no pasa nada, a eso se le llama una transición falsa. Ajá, porque si estamos cambiando, entonces hay una transición, pero en realidad no pasó nada. Entonces, por eso es falsa. Bueno, entonces ahora hay algo, bueno, más bien, hasta ahora todo se entendió o no se entendió. ¿Sí se entendió más o menos cuál es la idea? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora hay una cosa interesante que ustedes deben ver. El parámetro de la distribución exponencial de la cual vamos a sacar los tiempos en los que pasan las cosas es C por nt0. Y C es la suma de todos estos números. Ajá. Y nt0 es la suma de todas las posibles vecindades que podemos actualizar. Bueno, entonces, lambda va a aumentar con el número de transiciones posibles y bueno, con la tasa de reacción también. Mientras más la tasa de reacción sea más grande, pues se va a aumentar y por lo tanto lambda va a aumentar. Pero también con el número de CTs, nunus primas, que podamos tener. Además de eso, también puede aumentar por el número de posibles vecindades afectadas. Pero el número de posibles vecindades afectadas, pues es simplemente pedacitos de esta red, ¿no? Entonces, mientras más grande sea la red, más pedacitos pueden ser afectados y por lo tanto, esta n de 0 va a ir aumentando mientras más grande sea la red. Entonces, lambda aumenta con el número de puntos de la red y con el valor de las tasas de reacción individuales y con el número de tasas de reacción. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes que ya vieron prueba 1, ¿qué pasa cuando lambda tiende a infinito? ¿Qué pasa con los valores posibles los valores de una variable aleatoria cuando lambda tiende a infinito, cuando va creciendo? ¿Recuerdan? Recuerdan que, si no se acuerdan, recuerden que la esperanza de una variable aleatoria exponencial es 1 entre lambda. Entonces, ¿qué pasa si lambda va creciendo? Se va a 0. Exactamente. Ajá. Entonces, eso quiere decir que el tiempo que yo tengo que esperar para que se genere una nueva actualización es cada vez menor. Mientras va aumentando el número de nuestra red, mientras va aumentando la tasa de reacción y mientras va aumentando el número de reacciones. Ahora, ¿por qué se da esto? Pues porque, digamos, que aumente con el número total de puntos de la red que tenga es muy obvio. Porque si nosotros tenemos un montón de lugares, o sea, digamos, ya no piensen en la red por ahorita. Piensen que estoy viendo por un microscopio una área muy grande donde hay muchas células o lo que sea. Pues si ustedes lo piensan, si hay un espacio muy grande y muchas células por ahí, entonces pues vamos a ver como que se están moviendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, vamos a ver que una se mueve para acá, otra por acá, en medio van a estar haciendo cosas también y así. Si
el tiempo entre eventos no disminuyera con el número de puntos de la red, entonces lo que pasaría es que si yo tengo una red muy grande, podría pasar mucho tiempo entre que pasa una cosa en un lado de la red y pasa otra cosa en otro lado de la red. Entonces, lo que veríamos sería como que un punto está esperando a otro a que haga algo para luego él hacer la otra cosa y así. Y eso no es realista, ajá, porque podemos tener cosas completamente independientes que estén haciendo al mismo tiempo algo, ¿no? Y si nosotros el tiempo de espera lo vamos tendiendo a cero, porque la red se va haciendo más grande, entonces sí vamos a poder ver, digo, nunca van a pasar al mismo tiempo, porque por definición este modelo es asíncrono, pero sí vamos a ver que pasa muy poco tiempo entre que pasa algo por aquí y que algo pasa por acá, y al final va a parecer como que está pasando al mismo tiempo. Ajá, o sea, sí, el modelo va a simular como que dos cosas pasan más o menos al mismo tiempo, aunque solamente sea que el tiempo de espera es muy corto. Ahora, como les dije, la tasa de reacción es como proporcional a la probabilidad, ¿no? Entonces, si algo es muy probable, pues va a estar pasando mucho. Ajá. Y por eso no voy a esperar, no voy a tener que esperar tanto a que vaya la siguiente reacción. Entonces, por eso, mientras la tasa de reacción aumente, también disminuye el tiempo de tiempo promedio, ¿no? Y finalmente, si yo tengo aquí muchas cosas que pueden pasar y entonces esta suma se va haciendo muy grande, también va a ir disminuyendo el tiempo que tengo que esperar, porque pues puedo elegir una de un montón de opciones y entonces puede pasar un poquito, un tiempo muy cortito antes de que empiece algo. Obviamente, como las CTs son proporcionales a la son proporcionales a la probabilidad de hacer una de estas transiciones, pues las que tengan más probabilidad las voy a ver que ocurren más veces, o sea, voy a elegirlas más veces aquí, en el punto 4 y 5, las voy a elegir más veces. Y entonces va a aparecer va a aparecer que pasa menos tiempo para que ocurra, ¿no? Mientras que si algo tiene una CT muy pequeña, una tasa de reacción muy pequeña, entonces la probabilidad también va a ser muy pequeña y va a aparecer que pasa más tiempo. Aunque t tienda a cero, pues tienen que pasar más test, ajá, más delta test para que pase. Entonces va a parecer que pasa más lento. Ahora, finalmente, un dato curioso acerca de esto es que vamos a suponer que yo tengo algo, un modelo, donde tengo ciertas reacciones y voy a dejar el espacio fijo. Ujú. Voy a dejar el espacio fijo, las transiciones fijas y las posibles cambios también fijos. Ajá. Entonces, todo va a ser igual. Voy a hacer dos simulaciones. Y lo único que voy a hacer es que las CTs van a ser, en una simulación, van a ser múltiplos de las otras, de las CTs del otro modelo. Es decir, en un modelo voy a definir estas CTs, NuNu, NuNu prima, y en el otro voy a decir, por ejemplo, 5 por CT del anterior, 5 por CT para todas, ajá, con el mismo, eh, ¿cómo se dice? Con el mismo factor en todos lados, ¿no? El mismo número. Entonces, fíjense, como C es la suma de todas las CTs y todas las estoy multiplicando por el mismo número, entonces, pues puedo factorizar, ¿no? O sea, si yo tengo suma de 5 por CT más 5 por CT más, pues ese 5 lo puedo factorizar. Entonces va a ser 5 por la suma. A la hora que yo calcule las probabilidades, va a haber aquí un 5 por C. Y aquí todas están multiplicadas por ese mismo factor, ¿no? 5. Entonces se eliminan. Las probabilidades para que algo ocurra van a ser idénticas en ambos modelos. Entonces, de hecho, yo puedo hacer la simulación sin calcular el tiempo, o sea, quitando el paso 6, yo puedo hacer la simulación simplemente haciendo una actualización de los puntos y va a salir exactamente igual.
Ajá, o sea, digamos, la realización de esos modelos va a ser la misma. O con las mismas probabilidades. Pero lo que sí va a cambiar sería lambda, ¿no? Porque aquí yo tendría, por ejemplo, un 5C por esto. Entonces, en uno, la lambda sería más grande que en el otro. Entonces, en uno, pasarían las cosas más rápido que en el otro. Entonces, lo que vería cualitativamente sería lo mismo, pero en uno, el tiempo que necesito esperar para ver que algo pasa es menor que en el otro. Ajá. Entonces, pues es algo, es interesante o es algo bueno pensar que la dinámica del modelo no depende tanto de las CTs, en el sentido de que yo las puedo cambiar y va a pasar lo mismo. Pero las CTs, el numerito de las CTs va a afectar en cuánto tiempo va a pasar entre una reacción y otra. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo? O ya quedó así súper, súper claro. Creo que está claro. Ujú. Bueno. Bueno, pues si todo está claro y no hay ninguna duda, entonces ahí le dejamos y nos vemos.